Primera de Corintios, capítulo 5. Podéis buscarlo en vuestras Biblias, colocaros ahí en Primera de Corintios, capítulo 5. Para poder entender mucho mejor lo que hoy tenemos por delante, hermanos, debemos intentar trasladarnos a la ciudad griega de Corinto. Debemos intentar colocarnos en la ciudad griega de Corinto y escuchar, palpar lo que culturalmente se decía sobre las relaciones hombre y mujer, sobre las relaciones matrimoniales o incluso sobre las propias mujeres. Trasladémonos un poco al contexto corinto al que Pablo escribe y escuchemos lo que se decía en la sociedad de esa época, en ese lugar. A las amantes las tenemos por placer, a las concubinas para el cuidado diario del cuerpo y a las esposas para que nos den hijos legítimos. Ese era el pensamiento de la época. Eso es lo que se pensaba y se decía en esa época. La inmoralidad sexual formaba parte de la vida de los corintios. Incluso algunos creyentes, lamentablemente, habían continuado con esa vida aún después de convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque no veían eso como una inmoralidad. Habían entendido que era algo normal y algo tremendamente moral. De hecho, y este era el problema, los creyentes corintios buscaron una base teológica, inventaron una teología para así poder pasar por alto este tipo de pecados inmorales y que nadie les señalase por ello, que nadie pudiese decir que esos pecados que cometían estaban moralmente mal. Esa es la situación en la que nos encontramos y debemos colocarnos en ese contexto, hermanos, para poder entender lo que hoy tenemos por delante. Es muy importante. Así que leamos juntos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5 y después continuaremos con el resto del capítulo. Pablo dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, oremos y pedamos que el Señor nos ayude a entender estas palabras. Señor, te damos las gracias porque hubo un día donde tú decidiste salvarnos. Agradecemos profundamente que tu gracia haya llegado a nuestras vidas. Tu misericordia, Señor, es verdaderamente grande. Es cierto que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos testigos de esa verdad. Lo hemos experimentado en nuestra vida y por eso hoy nosotros derramamos nuestras almas delante de ti. Ahora lo queremos hacer poniendo atención a tus palabras. Eres tú quien habla, Señor, cuando leemos la Biblia. Por eso, Señor, háblanos. Háblanos con tal claridad, con tanta potencia, que nuestra alma se parta en dos y podamos comprender lo que tú quieres para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice, es vox populi. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Todo el mundo lo va diciendo por ahí, en las calles, en las plazas, en el mercado, en la puerta de los colegios, en los trabajos. Todo el mundo lo habla. Hermanos, esa era la pena. Esa era la tristeza de esta iglesia, que si todos hablaban
de ese asunto que ocurría en la iglesia es porque todos ya lo conocían, porque todo el mundo en la ciudad de Corinto sabía de este pecado que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Por eso, no es de extrañar que después de haber hecho un grandioso discurso desde el capítulo 1 al capítulo 4 de Primera de Corintios, ahora aquí en el versículo 1 del capítulo 5, Pablo señale a lo que ellos llamaban moralidad. Pablo señale a aquello que ellos llamaban moral como algo inmoral. En otras palabras, no es de extrañar que en el primer versículo Pablo ponga las cosas en orden. Lo que ellos llamaban bueno era malo. Y Pablo dice, no, lo malo con lo malo y lo bueno con lo bueno. Tan inmoral era el pecado que se estaba cometiendo dentro de la iglesia, tan inmoral era el pecado, tan malo, que ni siquiera los no creyentes, los que no creían en Dios, ni los inmorales, lo aceptaban y lo aprobaban. Los inmorales estaban en desacuerdo con ese pecado. Algunos han sugerido que quizás esta mujer era ya viuda y que por lo tanto era libre, o que se había divorciado de ese padre y por lo tanto, como en ninguno de los casos era ella la madre de ese hombre, había un resquicio legal que les permitía estar juntos. Algunos han propuesto esta idea. Pero hermanos, por la respuesta tan enérgica de Pablo, por la respuesta tan firme de Pablo, tan directa del apóstol, entendemos que esto era tan horrible como serio. No había ningún resquicio legal que le apoyase. Este hombre tenía una relación con la actual esposa de su padre. Lo que explica perfectamente el comentarista Gordon Fee. Dice, el verbo tener, en el versículo 1, dice que tenía a la esposa de su padre. El verbo tener, cuando se usa en contextos sexuales o maritales de matrimonio, es un eufemismo, una manera suave de decir algo muy grave para referirse a una relación sexual duradera en el tiempo y no a un desliz pasajero. Que el texto dijese o diga que tenía a la esposa de su padre nos da a entender que mantenía desde hace mucho tiempo una relación con ella. O sea, padre e hijo compartían la misma mujer. Ese era el pecado de la iglesia, en la iglesia. Y aunque este pecado no sea el centro del discurso, en el capítulo 5, lo vamos a ver, este pecado no va a ser el centro del discurso, Pablo no va a dejar pasar esta ocasión dando la impresión de que el pecado no le importaba o que no fuese grave. Si los malos lo estaban señalando como perverso, él no iba a ser menos. El apóstol de Jesucristo no iba a permanecer callado ante tal pecado. Fijaos, inmoralidad para Pablo significaba algo tan sencillo como quebrantar la ley de Dios. Eso es inmoralidad, quebrantar la ley de Dios. La ley de Dios dice en Levíticos capítulo 18, versículo 7 lo siguiente, y también utiliza eufemismos, os vais a dar cuenta. Dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Esta es una manera de hablar, de no tener relaciones sexuales de este tipo. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. Y fijaos en el versículo 8, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. Es la esposa, la persona que tiene relaciones con tu padre. Estos, dice Pablo, están haciendo lo que la ley dice que no deberían estar haciendo. En otras palabras, están teniendo una relación que Dios no aprueba, que Dios no está de acuerdo con ella. Más aún, estaban yendo en contra de la ley de Dios. No solamente era un pecado por fuera, era un pecado por dentro. En otras palabras, se estaba ofendiendo a Dios, se estaba abofeteando en el rostro a Dios, se estaba faltando a Dios, desobedeciendo sus mandamientos, desobedeciendo su voz. Era gravísimo, tremendamente horrible. Ellos olvidaron
Los corintios olvidaron que eran el templo de Dios, dice el capítulo 3. Pensaban egoístamente que tenían derechos, todos los derechos, especialmente el derecho de hacer con su cuerpo lo que quisieran, que ya habían sido iluminados, que ya habían llegado a la meta, como vimos la semana pasada, que ya estaban allí, que ya lo tenían. ¡Hey! Si tenemos al Espíritu Santo, hagamos con el cuerpo lo que queramos. El cuerpo no es importante si ya tenemos al Espíritu. La ley moral, la ley del Antiguo Testamento no la consideraban, no creían que fuera concerniente al creyente. No creían que la ley del Antiguo Testamento aplicase a los creyentes. Olvidaron algo muy importante que no podemos olvidar nosotros. Olvidaron que eran la primera representación visible del reino de Dios que vino. Olvidaron que eran sal. Olvidaron que eran luz. Porque no estaban representando bien el reino de Dios. Con esa actitud no estaban representando bien el reino que trajo Jesucristo. Estaban siendo un malísimo ejemplo, un ejemplo nulo, un ejemplo fatal. Pasaron la línea de lo moralmente establecido, tanto en la sociedad como en la Escritura, como en el corazón. Esto es muy importante, hermanos. No solamente se saltaron lo socialmente moral, no solamente se saltaron lo que la Biblia establece como moral, se saltaron también la moral que hay en el corazón. A veces no necesitamos que nadie nos explique que algo es malo para que nosotros reaccionemos en contra de eso que es malo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese sello en las personas. ¿Por qué un niño reacciona de manera protectora o se escapa o se defiende cuando ve algo malo? ¿Quién se lo ha explicado? Hemos sido creados así y ante lo que es malo reaccionamos. Pues bien, ellos ya no solo no reaccionaban a lo que la sociedad decía o a lo que la Escritura decía, sino que acallaron sus conciencias. La Biblia dice que cauterizaron sus conciencias. Pero lo más escalofriante, lo que verdaderamente pone los pelos de punta, es que ese hombre vivía así con esta mujer en gran parte por la respuesta que la Iglesia dio a ese pecado. Por eso ese hombre vivía así, por cómo la Iglesia manejó este pecado. Hermanos, lo peor no era que su pecado no fue aceptado en sociedad y la Iglesia quedó señalada por todo el mundo diciendo, no vea lo que ocurre ahí dentro. Yo no me quiero acercar a ese grupo. Fijaos lo que está ocurriendo ahí dentro. No, eso no fue lo peor. Lo peor es que presumieran de ello como si fuese algo de lo que enorgullecerse. Ese es el error más grave. Por eso Pablo dice en el versículo 2, ¿encima os habéis vuelto arrogantes? Tenéis este problemón dentro y encima os habéis vuelto orgullosos y vais diciendo por ahí, en Cristo, por quien hemos recibido el Espíritu Santo y hemos sido liberados de todo lo terrenal, todo me es lícito, como van a decir más adelante en el capítulo 10. En Cristo todo me es lícito, por lo tanto lo carnal no importa. ¿Cómo puede Pablo entonces llamar porneia? Esa es la palabra griega que Pablo utiliza para inmoralidad, aquí en nuestro texto. ¿Cómo puede Pablo acusarnos de porneia, de inmoralidad? Si eso no tiene consecuencias sobre lo espiritual. Lo espiritual y lo carnal van en caminos separados. Hermanos, si era ya lamentable que un creyente tuviese una relación sentimental que hasta los paganos repudiaban, peor era la actitud débil de la Iglesia con respecto al asunto. Peor era que la Iglesia se estuviese portando con arrogancia. Peor era que la Iglesia estuviese presumiendo de ello. Peor es que se estuviesen poniendo medallas y diciendo, nosotros somos verdaderamente inclusivos. Nosotros aceptamos a todos. Cuando lo que tenían que haber hecho es sentirse mal, dice el versículo 2, cuando lo que tenían que haber hecho era entristecerse, más concretamente avergonzarse, porque hasta los malos lo señalaban como malo. Y una vez avergonzados, una vez arrepentidos por haber presumido de algo tan perverso, debían desligarse, separarse, expulsar, dice el texto, al tal. Echarle. La reacción, hermanos,
La reacción ante pecados tan graves que continúan en el tiempo no puede ser alegría, no puede ser orgullo. Debe ser duelo, debe ser dolor, debe ser tristeza, debe ser vergüenza. Esa es la reacción natural del creyente ante un pecado tan grave que continúa en el tiempo y nunca el orgullo. Oh sí, este hermano, y fijaos que se dedica a hablar acerca del hermano, lo que nos da a entender que él era el que pertenecía a la iglesia y aparentemente ella no, por eso se está centrando en él. Ese hermano había pecado gravemente y debía ser disciplinado. Cierto, pero la iglesia entera debía ser corregida. La iglesia entera debía aprender. Y ese es el centro del mensaje de Pablo en este capítulo 5. No este hombre, no su pecado, que sí, sino la iglesia, el conjunto, toda la congregación. De ahí que con total firmeza, sin que le tiemble el pulso, les exhorta con algo así en el versículo 3. Tenéis que hacer algo antes de que llegue. Eso es lo que Pablo viene a decirles aquí en el versículo 3. ¡Ey, reaccionar! Tenéis que hacer algo antes de que yo me presente allí. Sí, estoy presente en el Espíritu, pero sabéis que voy a viajar a vosotros y me gustaría que esto estuviese resuelto antes de que llegue. Hermanos, ya que estaban orgullosos de ir o de estar con gente así en la iglesia, como que eran muy progres, muy inclusivos, ya que estaban orgullosos de ello, ya que no habían hecho nada, ni siquiera se ruborizaron, Pablo tuvo que tomar las riendas del asunto. Nadie hacía nada, todo el mundo miraba para otro lado y los que miraban el acto en sí de cara estaban sacando pecho. Ya que nadie estaba actuando bien, Pablo toma las riendas del asunto y ordena algo muy importante. Le ordena a la iglesia que se reúna. Y se reúna en el nombre del Señor Jesús. Eso quiere decir que se reúna sabiendo que Jesús está entre ellos y que se reúnan sabiendo la opinión del apóstol. Y todos sabemos que el apóstol era un representante de Jesús, por lo tanto hablaba con la autoridad de Jesús. Pablo está animando a la iglesia a que se reúna, se junte, sabiendo que Jesús está con ellos y sabiendo la opinión de Jesús, pues el apóstol de Jesucristo, Pablo, ya la había dado. Y una vez que todo eso se pusiese en la coctelera, debían tomar la decisión firme de resolver el asunto positivamente. O sea, echar al pecador, versículo 5, para que se destruyese su pecado. Echar al pecador para que se destruyese su pecado y él pudiese ser redimido y salvo de su maldad. Esto es lo que tenéis que hacer, dice Pablo en el versículo 4. No rendirse con este hombre, no tirar la toalla con este hombre, no que le diesen como caso perdido y dijesen, como algunos han interpretado el versículo 5, que Satanás se encargue de él. No. No es que le dijesen, oh, pobrecito, mejor que muera pronto para que así pronto pueda ir al cielo y no siga pecando. No, eso no es lo que quiere decir Pablo. Al contrario, quiere que este hombre cuanto antes deje esa actitud y empiece a seguir al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que busca. No destruir al hombre, sino que se destruyese su parte carnal y así recuperarlo para la causa. Esa es la intención, la transformación de este hombre, el cambio de este hombre. Fijaos, Pablo escribió varias cartas a los corintios. Nosotros solamente tenemos 2, pero sabemos que existieron más. Ahora os vamos a dar una prueba de ello. Esta es primera de Corintios, pero hay un segundo de Corintios. Hay una carta de segunda de Corintios. Quizás lo que dice segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, se puede estar refiriendo a este hombre. Porque en 2 de Corintios, capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, Pablo está contento, está feliz, porque hay cosas que han cambiado después de esta primera carta. Hay cosas que han mejorado, hay cosas que han ido a mejor. Incluso algunas personas han cambiado y han sido transformadas. Y quizás en 2 de Corintios 2, del 5 al 11, Pablo se esté refiriendo a que este hombre al que ahora señalan como alguien que debe salir para ser restaurado,
Quizás ya fue restaurado y volvió a la congregación. O quizás no. No estamos 100% seguros. Lo que nos deja claro a todos nosotros, 2 de Corintios capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, hermanos, es que la meta que debe tener la Iglesia con estas personas es restaurarlas, recuperarlas, no condenarlas, no fenestrarlas, no decirles fuera y no vuelvas por aquí. Esa no es la actitud que debe tener la Iglesia con este tipo de personas. Hermanos, entended esto claramente. Pablo está buscando un remedio, no una sentencia. Busca un remedio para solucionar el problema de este hombre y el problema de la congregación, no una sentencia que ya no deje a nadie con ninguna posibilidad. ¿Y qué mejor remedio que el que siempre utilizaba Pablo? El Señor Jesucristo. Versículo 6. Vuestra jactancia, vuestro orgullo, de lo que estáis presumiendo no es bueno. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. ¿Por qué sois sin levadura? ¿Por qué sois creyentes? Por la obra de Cristo. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, Él es el remedio. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La muerte de Cristo los hizo a ellos nuevos, dice el comentarista. Por eso ellos debían ahora despojarse de lo viejo para poder andar como nuevos. ¿Por qué? Porque en Cristo ya eran nuevos. Este juego de palabras es lo que Pablo acaba de decir aquí, que ya eran nuevas criaturas, por lo tanto debían andar como nuevas criaturas. Pero no, se estaban enorgulleciendo del pecado, presumiendo del pecado. Y Pablo dice en el versículo 6, eso que hacéis no es bueno. Fijaos cómo lo describe. Cómo describe esta situación otro comentarista llamado Barrett. Este hombre, este hermano dice que una iglesia expuesta a la corrupción haría bien en cantar en un tono más bajo. Por ahí al fondo nadie se ha enterado, lo vuelvo a repetir. Una iglesia que está dentro de este estilo de vida, que maneja este estilo de vida, que acepta este estilo de comunión, más le vale no levantar mucho la voz. Mejor que permanezca calladita. Y ellos estaban haciendo todo lo contrario. Viviendo en esa situación y encima sacando pecho. ¿Pero a qué levadura se está refiriendo Pablo aquí? Esto es muy interesante. Pablo habla de levadura, Jesús habló de levadura, el Nuevo Testamento habla de levadura. ¿A qué levadura se está refiriendo Pablo? Y más aún, ¿qué quiere decir este simbolismo? Este juego de palabras que ha hecho Pablo con la levadura, con la Pascua. ¿Qué es lo que Pablo ha querido decir con ese lío de palabras que no me he enterado muy bien cuando tú lo has leído, Iván? Pues primero hay que dejar claro a qué levadura se está refiriendo Pablo. Pablo no se está refiriendo a la levadura que nosotros tenemos en nuestras cabezas, no a ese químico, no a esa levadura fresca o a esa levadura en polvo, no a esa levadura de panadero, no a esa levadura en la que nosotros pensamos, royal, cuando hablamos de levadura, Pablo no se está refiriendo a esa. Pablo habla de masa madre. Eso que ahora es tan moderno. Masa madre, de eso habla Pablo, de algo muy antiguo, de masa madre, de una mezcla natural entre agua y harina. A esa levadura se refiere Pablo y a esa levadura se refiere todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Habla de esa levadura, de ese compuesto entre agua y harina. Bienaventurado todo aquel que sepa hacer masa madre. Yo lo he intentado 200.000 veces y solo he conseguido un líquido marrón que huele fatal y que mi mujer me tira a la basura cada vez que puede. A esa levadura, a esa masa madre. Fijaos, los judíos, ¿qué hacían? Hacían esa masa madre y guardaban un poquito de esa masa dejándola fermentar para así poderla usar en las siguientes ocasiones. Aquellos que hacéis así con la cabeza es que ya habéis hecho masa madre. Se guarda un poquito
se mantiene ahí y así se puede utilizar en futuras ocasiones. Ellos lo hacían así durante todo el año. Pum, pum. Masa madre, se guarda un poquito, se hace pan y con ese poquito se utiliza para el siguiente y así todo el año. Por eso, hermanos, la fiesta solemne de los panes sin levadura, una fiesta que comienza el 14 del mes de Nisán y continúa para los judíos hasta el 21 del mismo mes, del mes de Nisán. Es una fiesta de 7 días que comienza con la Pascua. Por cierto, el mes de Nisán para nosotros es un poco de marzo y un poco de abril. Pues ahí en el 14 ellos comienzan con la Pascua y 7 días están celebrando la fiesta de los panes sin levaduras. Pues esa fiesta solemne, además de ser una celebración religiosa, era una medida sanitaria. Dios la estipuló para proteger la salud de su pueblo. Era un periodo para limpiar el organismo de posibles bacterias, de posibles gérmenes. Porque la fermentación, semana a semana de ese pan, aumentaba los riesgos de infección. De ahí la orden de que una vez al año el pueblo se purificase de toda levadura. Orden que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 14 al versículo 20. Ahí el Señor le dice a su pueblo, una vez al año y durante 7 días vais a tirar toda masa madre que haya en la casa. Toda la masa madre que tengáis en casa la vais a tirar a la basura, fuera. No la quiero dentro de casa. Los cacharros, los bowls, las ollas, todo debe estar limpio. No puede haber ni una pizca de masa madre en toda la casa. Hermanos, durante la fiesta de esos 7 días, los judíos horneaban pan sin levadura. Y cuando la fiesta acababa, volvían entonces a iniciar el proceso de fermentación de masa madre. Por todo esto que os he contado, la levadura dentro del pueblo de Israel era tan importante. El símbolo de la levadura, por eso se utiliza tanto en el Nuevo Testamento, porque era un símbolo de cómo el mal se expande llegando a afectar a todo lo que le rodea. Por eso lo utiliza tanto la Escritura, por eso Jesús dice en Marcos capítulo 8, versículo 15, tened cuidado. ¡Ey, cuidado, Guardaos de la levadura de los fariseos, que no os infecte el modo de pensar acerca de Dios que tienen los fariseos, está diciendo Jesús. El problema aquí, en Corintios, era que no estaban tomando en serio la contaminación que podía traer la actitud de ese hombre. Es que pensaron que ese hombre vivía su vida y no afectaba al resto. Hermanos, si no ponían límite a la situación, y con esto no estoy diciendo simplemente el límite al pecado de ese hombre y de esa mujer, que sí, que lo debían hacer. Más bien me estoy refiriendo a que si no ponían límite al pensamiento que decía que se podía hacer con el cuerpo lo que uno quisiera, y encima presumir de ello, enorgullecerse como si fuese algo bueno, si no ponían fin a esa manera de pensar, si no lo cortaban de raíz, eso iba a afectar a toda la iglesia. Eso iba a destruir a toda la iglesia. Por eso dice el versículo 7, limpiad la levadura vieja. Tiradla, dice Pablo. La Pascua ha llegado. Hay que tirar toda la levadura vieja. El pecado de ese hombre está afectando ya a toda la iglesia. Vosotros sois masa nueva. Sed lo que sois, creyentes sin contaminación. Y añade la clave. Esto es maravilloso. Increíble como Pablo enlazaba todo perfectamente. Añade el porqué de que ahora fueran masa nueva sin levadura vieja. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo que nuestro Cordero Pascual hizo. Hermanos, era la muerte del Cordero que se traía a la fiesta de la Pascua. Era el sacrificio de ese Cordero que se hacía en Pascua, el 14 del mes de Nisán, lo que daba entrada, lo que posibilitaba que hubiese fiesta sin levadura. Primero debía morir el Cordero, sacrificarse el Cordero, para que luego pudiese haber fiesta de panes sin levadura. Así es. Cristo debió morir
para que nuestros pecados pudiesen ser limpiados. Jamás puede ser al revés. Primero Cristo debía ser ofrecido, nuestro Cordero Pascual debía ser entregado para que nosotros pudiésemos estar sin levadura. Y al igual que durante la fiesta, desde el 14 al 21 del mes de Nisán, se prohibía al pueblo comer levadura, a la Iglesia durante su nueva vida en Cristo se le prohíbe cometer pecados. Pues los pecados contaminan al individuo, nos contaminan y contaminan al resto. Hermanos, no pensemos que lo nuestro es nuestro. No. Así no funcionan las cosas en la Iglesia. Lo nuestro es de todos cuando se refiere a la Iglesia. Y lo que yo hago, los pecados que yo cometo, no solo me afectan a mí, afectan a mi hogar, afectan a mis hijos, afectan a mi esposa, afectan a mis vecinos, afectan a mis compañeros de trabajo, por supuesto afectan a la Iglesia. Lo mío es mío, no tiene cabida dentro de la Iglesia. Eso dice Pablo en el versículo 8. Lo que bien describe Fi, el comentarista. El pueblo de Dios debe mantener una fiesta continua de celebración del perdón de Dios. Nosotros debemos continuamente tener una fiesta de celebración de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, perdonándonos todos nuestros pecados, como manteniendo una vida santa. Así celebramos. Hermanos, si Cristo nos ha liberado a un precio muy alto, y hoy lo vamos a recordar nuevamente, si Cristo nos ha liberado a un precio tan grande, vivamos como libres, no como esclavos. Si hemos sido hechos libres, vivamos como libres. Versículo 8, sin malicia y maldad, o sea, siendo buenos representantes del reino de Dios en la tierra. Y concluye Pablo en el versículo 9 y dice, en mi carta, ¿veis cómo hubo una carta anterior a esta? En mi carta anterior a esta, de la cual no existen copias, os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese que permanece en esos pecados y se enorgullece de esos pecados, ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Vosotros expulsad de entre vosotros al malvado. Pablo está diciendo, exagerasteis mis palabras para vuestro beneficio. En esa primera carta que os escribí, cogisteis mis palabras, las manipulasteis para sacar un beneficio, para apoyar vuestras ideas. Sí, os dije que no os juntarais con inmorales. Sí, os dije que no os juntarais con pornos. Esa es la palabra inmoral aquí en el texto. La palabra griega que utiliza Pablo. Os dije que no cometáis ese tipo de porneia. Porneia es una palabra que se refiere a toda inmoralidad sexual. No tengo que decir qué palabra sacamos nosotros de porneia o de pornos. Os dije que no hicieseis eso. ¿Y vosotros qué habéis hecho? Le habéis dado la vuelta, lo habéis torcido para vuestro beneficio y os habéis preguntado, ¿pero estará tonto Pablo? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo ahora no puedo ir al mercado y estar con nadie? ¿Qué quiere decir? ¿Que no voy a poder llevar a mis niños al colegio? ¿Qué quiere decir? ¿Que ni siquiera puedo hablar a mi vecino? ¿No sabe Pablo que vivir en Corinto es imposible sin codearse con este tipo de personas? Si son todos así, Pablo, lo habían malinterpretado. Por eso Pablo explica que si hubiese querido decir eso, entonces tendrían que haber salido del mundo. Si él hubiese querido decir eso, entonces tendrían que haber cogido un cohete y haberse ido a vivir a la luna. Pero no quiso decir eso. Por eso lo que hace es explicarse, para que ya no haya malos entendidos. Y dice en el versículo 11 clarísimamente, lo que os quise decir es que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral. Mucho cuidado, Pablo no está diciendo que para pertenecer a la iglesia hay que estar sin pecado o si no, no se puede pertenecer a la iglesia.
Eso es imposible. Nosotros hemos sido liberados de las consecuencias del pecado. Liberados también de su estrategia de mantenernos ahí como esclavos, de la esclavitud del pecado. Pero aún no hemos sido liberados de la influencia del pecado. Sigue. Las tentaciones nos llegan. La invitación a hacer el mal está en nuestro entorno. Pablo no se está refiriendo que hay que estar sin pecado para pertenecer a la iglesia, pero tampoco, mucho cuidado, está contento con que un miembro de la iglesia persista y persista en un pecado tan horrible. De eso no está de acuerdo Pablo. Pablo estaba preocupado por el testimonio de la iglesia. Y hermanos, hay cosas que podemos entender que ocurran fuera. No estamos de acuerdo, nos entristecen, nos ruborizan, pero podemos entender que ocurran fuera, pues este mundo está corrompido por el pecado. O sea, la iglesia debe asumir al mundo tal y como lo encuentra. Es así, está corrupto, sigue habiendo levadura. Pero esas mismas cosas que vemos fuera no pueden ser aceptadas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la vara de medir es diferente dentro que fuera. La vara de medir es diferente porque somos libres. Y al ser hechos libres tenemos la capacidad de elegir hacer el bien. Pues tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos fortalece. Y podemos elegir. No somos esclavos, somos libres. Por eso la vara de medir es diferente. Por lo tanto, no podemos juzgar nosotros a los de fuera. De hecho, ellos, dice el versículo 13, están siendo ya juzgados por Dios. Lo cual dijo Jesucristo perfectamente en Juan 3:18. El que cree en él no es condenado. Juicio hecho, no es condenado. Libre, justo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, juicio, culpable. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya hay un juicio sobre todos nosotros. Aquellos que creen y aquellos que no creen, ya hay un juicio. Pero habrá otro, un juicio final. Y Dios será el juez. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cerrar las puertas a la gente que creamos que está actuando perversamente para que no entre en la iglesia? No. Mientras tanto, la iglesia debe ofrecer una alternativa. La iglesia debe ofrecer una salida. La iglesia debe ser esa luz al final del túnel. Muchos están viviendo en un túnel oscuro y no ven la luz. Mateo capítulo 5. Nosotros somos la luz del mundo. Debemos de alguna manera alumbrar de tal forma que la gente vea nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso, lo que ocurra dentro, aquí, sí nos debe alertar y hacer mover. Lo que ocurra dentro, sí nos debe provocar a hacer algo, en el sentido de que tenemos la obligación de hacerlo. Somos responsables, pero si no lo hacemos, o mucho peor, vamos por ahí, dándonos las de inclusivos, presumiendo de pecado y diciendo, en nuestra iglesia todo el mundo puede llegar como sea. Cierto, pero no debe quedarse como ha llegado. Todo el mundo puede entrar por ahí tal y como es. Dios quiera que muchos lo hagan, pero no puede salir tal y como es. No puede. El Señor debe hacer una obra en su vida. No podemos por ahí diciendo eso porque si no, no somos responsables con lo que se nos ha entregado. Nuestra preocupación debe ser mantener el testimonio de la iglesia lo más limpio posible. Los corintios debían echar al que pecaba porque no cambiaba su actitud, con la esperanza de rodillas, suplicando que Dios hiciese una obra de redención en él y que pronto volviese a la masa nueva, pero ya sin levadura vieja. Algunos dicen, oh, qué duro es Pablo en el capítulo 5 de Corintios. Durísimo. Hermanos, no lo creo. No lo creo. Este era uno que quería pertenecer a la iglesia sin abandonar su antigua forma de conducta. Y encima que la iglesia presumiese de ello. Por eso esa actitud exige ese tipo de disciplina. Por el bien primero de la persona y por el bien de todos. Hermanos, es muy triste cuando el pueblo de Dios
como los corintios, se parece más al ambiente que nos rodea que a nuestro Señor Jesucristo. Es muy triste que la iglesia, algunas iglesias hoy, quieran parecerse más al ambiente que les rodea que al Señor Jesucristo. Es penoso. Hermanos, la idea de que padre e hijo compartieran la misma mujer, padre e hijo, compartieran la misma mujer, era como lo es hoy que una persona quiera cambiarse de sexo, ser transexual, se le acepte en la iglesia sin decirle nada acerca de su pecado, sin animarle a que cambie su forma de actuar, y no solo eso, sino diciendo qué iglesia somos. ¡Qué maravilla! Hermano, esto ocurre hoy día. En el nombre del Señor Jesucristo se hacen estas aberraciones. Algunas congregaciones han entendido que eso las hace más sofisticadas, más modernas, más inteligentes y lo peor de todo, más bondadosas, misericordiosas, generosas que el propio Pablo o que el propio Señor Jesucristo. Hey, Pablo no te acepta, pero nosotros en nuestra iglesia sí. Y damos la impresión de que somos más bondadosos. ¿Sabéis una cosa? Ninguno de nosotros vamos a llegar a los dedos del pie del Señor Jesucristo con respecto a la misericordia. Jesús es grande en misericordia, inmenso en misericordia. Ninguno de nosotros, ninguna iglesia, por muy grande, por muy buena, por muy inclusiva que sea, va a llegar a la misericordia del Señor Jesucristo. Nadie tuvo más misericordia que Dios. ¿Veis eso? Esa es la misericordia de Dios. Nadie ha llegado a esa misericordia ni llegará jamás. Por eso no juguemos, hermanos. No vayamos por ahí diciendo nosotros no condenamos el pecado, somos todos iguales. Dios nos ama a todos. Ya lo he dicho alguna vez, nuestra preocupación principal no es la unidad. No es que todos estemos bien juntitos y no nos molestemos los unos a los otros. Nuestra preocupación principal no es la unidad. La preocupación principal que tiene la iglesia es la santidad. Esa es nuestra preocupación principal. Mantener lo más limpia posible la representación del reino de Dios en la tierra. Lo que hace uno afecta a todos. Por eso, hermanos, debemos cuidarnos los unos a los otros, no dejando que ciertos pecados corran entre nosotros, haciendo como que no pasa nada. ¿Qué es algo normal? Iván, ¿no ves lo que hace todo el mundo allá afuera? ¿Cuándo se va a modernizar la iglesia? ¿Cuándo la iglesia va a dar un paso y va a cambiar? ¿No ves cómo está la sociedad? No, hermanos. La iglesia fue, es y será lo que Cristo decidió, no lo que nosotros decidamos que sea. No destruyamos el templo de Dios, o sea, no destruyamos la iglesia por la que nuestro Señor Jesucristo murió. Se entregó. Por eso cerremos el oído. Cerrar el oído es la mejor manera de cortar todo chisme, todo cotilleo, todo mal hablar de otras personas. Cerremos el oído. Hablemos con sal. La sal se utilizaba para preservar, para purificar. Nuestras palabras sean puras, de verdad. Pongamos la mirada en lo celestial y no en el porneia. ¿Cuántos de nuestros ojos se van al porneia? ¿Cuántas veces nuestra mente se va al porneia? Si se va nuestra mente al porneia, es porque nuestros ojos están puestos en el porneia. Andemos por el camino correcto. No el camino que nos quieren ofrecer ahí afuera. Hay diversidad, todos los caminos llegan a Roma. Eso es un bonito dicho, pero no se refiere al cielo. Guardemos nuestros corazones, hermano. Esto no es una lista que yo me he inventado. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 4. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón. ¿Cómo? Guarda tus ojos, tus oídos, tu boca y tus pies. Haciendo esto, protegeremos el testimonio de la iglesia. Pero si alguno cae, y con esto termino, si alguno entre nosotros cae en algo así, o peor,
Apliquemos 1 Corintios 5. Busquemos con todas las herramientas posibles la recuperación, la restauración de esa persona, la transformación de esa persona, el bienestar de esa persona por la cual Cristo murió. Pero para que eso ocurra es necesario que exista una comunidad, una iglesia fuerte, una iglesia amorosa, redentora y firme en la palabra de Dios. Una iglesia que aplique el ejemplo del Señor Jesús con la fortaleza del Espíritu Santo. Estas cosas pueden suceder. Lo que nosotros debemos hacer es no enorgullecernos, sino intentar ayudar a esa persona que ha caído, levantarla, motivarla. La iglesia dicen que es un lugar, un hospital de enfermos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado aquí tremendamente enfermos? Y algunos nos estamos curando de muchas heridas. Aquí debemos mostrar esa restauración. En otras palabras, debemos predicar la verdad en amor, por el bien de la persona y por el bien del reino de Dios, que ha sido establecido entre nosotros. Brillemos con tal luz que aquellos que sufran con estas cosas puedan ser restaurados. Padre, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Alabado y bendito seas, porque en ti hemos encontrado perdón. Y eso no nos hace mejores, no nos hace superiores. Por eso necesitamos tu misericordia diariamente, todos los días. Hoy nuevamente, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de las ofrendas, y a través de la celebración de la Santa Cena que vamos a hacer ahora, queremos pedirte que tú nos ayudes a crecer en estos asuntos importantes, que tu iglesia madure en estos asuntos. Tú nos ayudes a pedir perdón ahora por nuestros pecados, pero a celebrar, a festejar, a alegrarnos de que tú hayas traído salvación al pecador, a alegrarnos de saber que en ti hay perdón, a alegrarnos de que en ti hay esperanza y una salida, a alegrarnos de que en ti podemos abandonar toda levadura vieja, porque tú nos has hecho masa nueva. Ayúdanos, Señor, a celebrar esta cena de esa forma, con seriedad, pero al mismo tiempo con agradecimiento y fiesta en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.